La trágica historia de Medusa, un relato de belleza, desgracia y venganza divina. En la mítica Grecia, entre un sinfín de criaturas terroríficas que poblaban las pesadillas de los helenos, se escondía una que era especialmente temida, Medusa. Muchos fueron los valientes héroes que intentaron darle caza, pero ninguno regresó para contarlo. Se decía que este ser era tan espantoso que nadie podía mirarla a la cara sin quedar petrificado. De hermosa sacerdotisa a monstruo temible. Pero Medusa no siempre fue así. Hubo un tiempo en que fue considerada una de las mujeres más bellas de la tierra. Nacida de la unión de las deidades marinas primordiales, Forcis y Ceto, vino al mundo como una niña normal. Tenía 2 hermanas, Esteno y Euríale, que eran gorgonas, criaturas mitad mujer, mitad serpiente. Desde pequeña, Medusa fue una devota de la diosa Atenea y en sus juegos con sus hermanas, siempre se hacía pasar por la diosa, mientras que ellas preferían ser las villanas. También jugaba con un chico llamado Ificles, su mejor amigo, con quien era inseparable. Al crecer, Medusa se hizo aún más hermosa, y sus encantos atrajeron a jóvenes como Ificles, quien, flechado por Eros, el dios del amor, le declaró su amor. Aunque Medusa correspondía a sus sentimientos, soñaba con convertirse en sacerdotisa de Atenea, lo que implicaba renunciar a las tentaciones del amor. Cuando alcanzó la edad adecuada, comenzó su preparación para ser sacerdotisa de Atenea. La formación requería una conducta intachable y una disciplina férrea, ya que cualquier acto podía afectar la reputación de la diosa. Uno de los requisitos principales era la pureza absoluta, reflejando la virginidad de Atenea, quien nunca sucumbió a la influencia de Eros y Afrodita. Medusa se convirtió en una sacerdotisa ejemplar, quizás incluso demasiado. Sus rituales atraían a cada vez más seguidores, cautivados por la forma en que esta hermosa joven realizaba cada una de sus actividades. Su hermoso cabello, al moverse, parecía hipnotizar a quienes la veían. Un hombre, imprudente, llegó a decir que su cabellera era más hermosa que la de Atenea. Desde el monte Olimpo, la diosa Atenea observaba el revuelo en su templo y se dio cuenta de que muchos de los asistentes no estaban allí para glorificarla a ella, sino para admirar a su encantadora sacerdotisa. Atenea resistió la tentación de castigar a quienes desviaban su adoración hacia Medusa, sabiendo que, aunque no era lo correcto, la joven sacerdotisa no tenía culpa, pues solo hacía su trabajo lo mejor posible. La venganza de Poseidón y la desgracia de Medusa. Mientras tanto, en el Olimpo, Poseidón notaba el malestar de Atenea. El dios del mar y Atenea mantenían una gran rivalidad, pues habían disputado el derecho a ser el patrón de la ciudad que hoy conocemos como Atenas, y la diosa salió victoriosa. Poseidón, aunque aceptó la derrota, esperaba el momento adecuado para vengarse de Atenea. Se percató de la atención de la diosa en su más bella y gentil sacerdotisa, y decidió que esta hermosa joven sería el instrumento de su revancha, planeando empañar la reputación de Atenea a través de su seguidora más ejemplar. Medusa, ajena a las intrigas de los dioses olímpicos, continuaba su vida con normalidad. Un día, mientras caminaba por la orilla del mar, escuchó que alguien la llamaba desde las profundidades del océano. Era Poseidón, quien emergió del mar en todo su esplendor, intentando seducir a la sacerdotisa. Sin embargo, Medusa, a pesar de sentirse deslumbrada, no olvidó sus votos y rechazó los avances del dios. Poseidón, incapaz de aceptar un rechazo, la agarró del brazo. Medusa reaccionó inesperadamente, golpeándolo con violencia en la cara y logrando zafarse. Corrió hacia el templo de Atenea, el único lugar donde se sentía segura, pero Poseidón, cegado por la lujuria, la persiguió. Estaba a punto de alcanzarla cuando el valiente Ificles se interpuso entre el dios y Medusa. A pesar de su coraje, Ificles no fue rival para el dios, quien de un solo golpe lo apartó. Medusa entró al templo de su diosa y se arrodilló ante su estatua, pidiendo protección, mientras escuchaba los pesados pasos del dios del mar acercándose. Poseidón la acorraló y la poseyó a la fuerza en el altar de la diosa. Satisfecho, el dios abandonó el templo. Su venganza había salido mejor de lo planeado. No solo había corrompido a la mejor sacerdotisa de Atenea, sino que también había profanado el amado templo que la diosa tanto valoraba por su pureza. El castigo y el destino de la Gorgona. Medusa se sentía avergonzada y sucia. Fue entonces cuando la propia diosa Atenea tomó la forma de su estatua y reprendió furiosamente a la sacerdotisa. Atenea afirmó que si no hubiera sido por sus actitudes exuberantes que desviaban a los hombres de la virtud y la pureza, y por su vanidad que la hacía irresistible, nada de esto habría ocurrido. Su templo habría permanecido inmaculado y su honor como diosa no habría sido degradado. Atenea decidió castigar a la sacerdotisa, quien se había vuelto impura y culpable por la deshonra del templo que debía cuidar. Al caer la noche, Ificles recuperó la conciencia tras el terrible golpe y comenzó a buscar a Medusa. La escuchó llorar desde el templo de Atenea. Al llegar,
la encontró sentada en el suelo, llorando en la oscuridad. Ella le pidió que no se acercara, no quería que la viera así. Preocupado, su amigo se acercó ofreciéndole palabras de consuelo. Pero cuando tocó el hombro de la joven, una serpiente le picó la mano. Medusa, asustada, se dio la vuelta y, al mirarse, el joven Ificle se convirtió en una estatua de piedra. Desesperada, Medusa lloró abrazando la estatua de quien había sido su mejor amigo. Para no herir a nadie más, huyó. Pero en su huida fue vista por algunos residentes de la ciudad, y quienes la miraron a los ojos quedaron petrificados. Otros contaron sobre aquella horrible criatura con cabellera de serpientes. Se formó un grupo para cazarla, pero días después, todos fueron encontrados petrificados y con rostros aterrorizados. Medusa no tenía intención de herir a nadie, solo se defendía de agresiones injustas. Decidió esconderse y se dirigió a una región abandonada por sus habitantes durante siglos. Allí encontró un viejo templo en ruinas y lo convirtió en su escondite. Muchos guerreros buscaron a la Gorgona por gloria, pero ninguno regresó. Aislada, Medusa fue perdiendo cada vez más la humanidad que le quedaba, y su fama de monstruo terrible se volvió legendaria. Sobrevivía cazando pequeños animales y roedores. Una de sus presas la llevó a un reencuentro inesperado. Encontró un antiguo busto de la diosa Atenea en el templo en ruinas y se dio cuenta de que había sido una de las primeras construcciones dedicadas a la diosa. Este descubrimiento revivió sus viejos hábitos, y Medusa comenzó a cuidar el templo y a exaltar la gloria de la diosa, la hija diletante de Zeus. Incluso en una existencia miserable, la joven aún mostraba su nobleza. En su morada celestial, la diosa Atenea no dejó de notar los actos honorables de su antigua sacerdotisa y se dio cuenta de que no fue por vanidad que hizo todo aquello, ya que nadie podía ser testigo de tales actos. La diosa lamentó haberle impuesto un castigo tan cruel e irreversible a la joven. El final de la Gorgona y su legado. Mientras realizaba uno de sus rituales, Medusa escuchó los pasos de otro invasor. Su lado bestial emergió de nuevo, y se preparó para enfrentarse a otro oponente. El atrevido guerrero caminó con cautela por la morada de la criatura, preparando la emboscada. Justo cuando estaba a punto de atacar, dudó a notar que el guerrero portaba el escudo de Atenea, la égida sagrada que alguna vez perteneció al propio Zeus. El escudo de Atenea estaba tan pulido que reflejaba como un espejo, y a través del reflejo, el guerrero se dio cuenta de que el monstruo estaba detrás de él. Con un golpe certero, el joven guerrero separó la cabeza de Medusa de su cuerpo. Medusa estaba muerta, y su sangre goteaba. El hasta ahora desconocido guerrero pasaría a la historia con el nombre de Perseo. Después de completar sus aventuras, Perseo regresó a Atenea, devolviéndole su égida y también entregándole la cabeza de Medusa. Lo que pocos sabían era que Medusa llevaba la semilla divina de Poseidón en su interior. De su sangre derramada nacieron Crisaor, el guerrero de la espada dorada, y también surgió una hermosa criatura, un caballo alado, el majestuoso Pegaso, la más pura de todas las criaturas, que encarnaba toda la pureza original que le había sido arrebatada a su madre. Muchos creen que la ayuda de Atenea a Perseo, al darle su precioso escudo, fue otro acto de represalia contra Medusa. Pero en realidad, la diosa solo deseaba liberar a la joven de esa vergonzosa existencia que le había sido injustamente impuesta. Atenea glorificó a Medusa fijando la cabeza de la Gorgona en su escudo, y así la imagen de la leal sacerdotisa se eternizó junto a la diosa que tanto amaba.